Buenos días, hermanos, a todos y amigos que estarán seguramente viendo esta predicación, este estudio de la palabra. Hoy nuevamente tenemos la oportunidad de estar pues teniendo la bendición de la palabra de nuestro Dios, y pues hoy vamos a ver un tema también importante. Hace domingo pasado veíamos acerca de la reconciliación, lo que Dios desea, que el hombre sea reconciliado con el Dios de nosotros, el Dios que puede ser también el Dios de ustedes. Entonces, en segundo lugar, bueno, vamos a ver nosotros ahora la palabra redención. Vamos a ver la palabra redención. Y esto pues tiene que ver con el comprar, el rescatar, el sacar de un lugar para ponerlo en otro diferente. De hecho, redención es liberar mediante el pago de un precio. Liberar mediante el pago de un precio. Y bueno, esto es figura también de, pensando en los esclavos, pensando aquella gente que estaba en un lugar donde no podía salir, estaba destinada a sufrir, a trabajar y trabajar y trabajar y no tener la oportunidad de salir. Entonces, pensemos en esa figura de estar en un lugar donde hay mucha gente esclavizada, pero de repente hay alguien que dice: yo pago por esos que están esclavizados, tienen la oportunidad de salir, ¿verdad? Están en un lugar ahí, pero ahora van a estar en otro lugar que es mucho mejor, que es muy diferente, salir a la libertad. Y vamos a ver más adelante de qué se trata este asunto, para qué la persona es liberada, pensando en la palabra redención. Bueno, la encontramos desde un inicio con el pueblo de Israel cuando estaban cautivos en Egipto, tenían muchos años de estar ahí cautivos. Entonces el Señor tiene compasión de ellos, observa el sufrimiento que están llevando, la aflicción, las cargas duras que tenían en Egipto como esclavos, pero Dios les promete liberarlos, sacarlos de ese lugar. Y es así como nosotros vemos, por ejemplo, en el libro del Éxodo, cuando el Señor pues les dice estas palabras que los sacaría de ese lugar. Por ejemplo, Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7, dice estas cosas: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y aquí encontramos cosas interesantes, acciones que iba a hacer el Señor con ellos. Dice que Él los iba a sacar: yo os sacaré. Dice también: yo os libraré de servidumbre. Y luego dice: yo os redimiré con brazo extendido. Entonces todo esto nos habla de que el pueblo iba a salir liberado de esa esclavitud. Y en el versículo 7 nos dice que Él los iba a tomar por su pueblo y que Él quería ser Dios de ellos. Y dice: y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Entonces, aquí se nos habla precisamente de esta palabra redención. Los judíos necesitaban un redentor, alguien que los liberara de la opresión, de las duras tareas, y el Señor les promete liberarlos, les promete sacarlos. Ahora, si conocemos la escritura, bueno, sabremos cuál era el motivo por el cual Dios los iba a sacar de esa servidumbre, de esa aflicción, de esa esclavitud. Se nos habla que a lo largo del libro del Éxodo, cuando vemos el problema con Faraón, que no dejaba ir al pueblo de Dios, Dios tiene que traer plagas a la nación de Egipto para dejar libres al pueblo de Dios. Y entonces el Señor tenía el deseo y el propósito de sacar a su pueblo con la oportunidad, con el deseo de que este pueblo le sirviera. Ese iba a ser el principal objetivo de sacarlos, de redimirlos, de comprarlos, para poder ellos servirle a ese Dios, para que le sirvieran. Ese era el propósito. Ahora, ¿cuál fue el precio de la redención? ¿Cuál fue el precio? Bueno,
Se nos habla ahí más adelante que, como ya dijimos, que se trata de pagar un precio. Entonces, ¿cuál fue el precio que pagó el pueblo de Israel para que salieran? Bueno, lo que tenían que hacer, las indicaciones que les dio el Señor es que tenían que eh, sacrificar un cordero. Ese cordero lo iban a sacrificar, iba a morir, y la sangre de ese animalito iba a ser colocada en dinteles de las puertas. Entonces iba a venir la plaga de mortandad, y la señal era que tuvieran aquella sangre en las puertas. Entonces, redención también se nos habla de un cordero. Se nos habla de alguien que tenía que pagar el precio de esa redención, de ese rescate. Rescatados por precio. ¿Qué precio? Bueno, precio de sangre. Precio de sangre. Iban a salir libres, pero tenían que hacer esto. Y entonces esto sucede. Y en aquellos, lógicamente los egipcios, bueno, pues ellos ajenos a las cosas de Dios, bueno, vino la plaga y hubo una gran mortandad de los primogénitos ahí en Egipto. Y esto sucedió. Y el pueblo, bueno, ahora sí fue liberado después de muchos juicios del Señor. Bueno, finalmente el pueblo es liberado. ¿Cuál fue el precio? Bueno, vemos que la redención tiene que ver con un precio pagado. El precio fue un cordero, y se nos habla que el cordero tenía que ser sin defecto, sin mancha. Esa era la indicación del Señor. Y ahora, pensando en la esclavitud, bueno, pues hoy ciertamente, quizás en algunos países todavía existe esto, pero mayormente, bueno, la esclavitud ya se ha abolido, al menos aquí en México ya se abolió la esclavitud. Ya se puede decir que ya no necesitamos de un redentor de la esclavitud, hablando físicamente. Todos los pueblos, todas las ciudades hay libertad. Ahora la pregunta es, ¿acaso necesitamos nosotros ser libres? ¿Acaso también nosotros estamos en una situación así? Bueno, pudiéramos decir que no. Pero cuando vamos a la Escritura vemos que hay un problema en el hombre. Hay un problema que tiene que ver ciertamente con la esclavitud. Y ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, encontramos, Juan capítulo 8, encontramos lo que dice el Señor Jesucristo. 8:33 y 34. Y aquí está hablando el Señor con los judíos. Y dice en Juan 8:33 y 34. Dice, le respondieron, linaje de Abraham somos. Eso respondieron los judíos. Linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? La pregunta es, ¿libres de qué? Y dijo Jesús en el 34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Bueno, entonces, los judíos habían salido físicamente, liberados de Egipto, pero hay un problema en ellos, como lo hay en todos los hombres. Dice el Señor, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, podemos ver aquí que hay esclavos espirituales, por decirlo así, esclavos del pecado. Y dice aquí el Señor que todo aquel que hace pecado. Aquí se incluye toda la humanidad, no nada más el pueblo judío. Dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, de una u otra forma, el hombre necesita de un redentor. La necesidad de que alguien lo libere de esa situación, de ese estado, de esa forma de vida, esclavos del pecado. Eso dijo el Señor, esclavos del pecado. Ahora, ¿cómo se puede hacer para que la persona sea liberada de esta esclavitud, del pecado? ¿Qué tiene que hacer el hombre para que, acaso hay alguna forma de rescatarlo? ¿Acaso hay alguna oportunidad para el hombre ser liberado de esa esclavitud? Vamos a ver lo que dice el Salmo 49. Salmo 49, versículos 6 al 8. Dice así, dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan.
ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Bueno, aquí vemos que pudiéramos decir que alguien tuviera la capacidad o los medios para poder ser redimido, sea que alguno pague por él o la misma persona tenga la capacidad para comprar su redención. Pero aquí nos deja claro el Señor que dice que no, en ninguna manera podrá alguno redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Dice, porque la redención de su vida es de gran precio, dice, y no se logrará jamás. Entonces, es imposible que un hombre por sus propios medios pueda ser redimido de la esclavitud del pecado. Necesita por fuerza de un redentor que reúna las características que son necesarias para que esa persona pueda salir de esa esclavitud. Y recordemos la imagen de un grupo de personas que están en cierto lugar destinados a simplemente trabajar, servir, estar esclavizados ahí. Entonces, se necesita de un redentor. Bueno, ya vemos que el hombre no puede, no tiene los medios, no tiene la forma, aunque tuviera muchas cosas que dar, nada nada paga el rescate de la persona, porque es imposible. Ahora, si fuera por obras, bueno, la Escritura nos habla que la salvación no es por obras, el rescate no es por obras, sino que es por la gracia de Dios. Esto no se puede, porque ahí leemos en Efesios 2, 8, 9, al final del 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y dice luego, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras la salvación, no es por obras el rescate, al cual, bueno, Dios quiere que el hombre pues tenga esa bendición. Ahora, nos sigue hablando de la condición del hombre. Vamos a ver ahora Romanos 6, 16 al 18. Romanos 6, 16 al 18. Y encontramos esto. Aquí el apóstol Pablo habla de esta situación. Dice Romanos 6, 16 al 18. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, aquí encontramos que el que se somete a la esclavitud, dice, si os ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, se nos está diciendo que de alguna forma o somos esclavos en un lugar o somos esclavos en otro. Bueno, el que comete pecado es esclavo del pecado, dice ahí en el 16. Es esclavo del pecado, pero también nos dice que éramos esclavos del pecado en el versículo 17. Dice que éramos esclavos del pecado. Aquí pensando en nosotros, que éramos esclavos del pecado. Entonces estábamos en ese lugar, esclavizados, estábamos sometidos, pero ahora la situación cambia para el hombre. Y en el versículo 18 dice que fuimos libertados del pecado. Fuimos libertados del pecado y vinimos a ser ahora siervos de la justicia. Entonces, éramos esclavos acá, pero acá ya somos libres, pero ahora dice que somos siervos. Cambia la posición, cambian las cosas, ¿sí? Cambian las cosas ahora. Estábamos sometidos los creyentes al pecado en otro tiempo, pero ahora se nos dice que aunque éramos esclavos, ahora fuimos libertados. Ahora fuimos atraídos a la libertad para ahora hacer la voluntad de Dios, porque dice siervos. Ahora somos siervos de la justicia. Entonces nos queda claro esto. Ahora, ¿cómo el hombre puede ser rescatado? Bueno, vemos que fuimos
ya los creyentes éramos esclavos, ahora somos liberados. ¿Cómo somos rescatados? ¿Cuál es la forma en que el hombre puede ser rescatado? Vamos a ver 1 Pedro 1, 18 y 19. 1 Pedro 1, 18 y 19. Dice 1 Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí entonces se nos habla de que el Señor paga, fuimos rescatados, dice de vuestra vana manera de vivir. No fue el pago ni con oro, ni con plata, ni con otra cosa que fuera muy valiosa, sino que el Señor dice que nos rescató, nos redimió, nos sacó de ese lugar de la esclavitud del pecado, dice con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí recordamos al cordero de que se hablaba en la Pascua, cuando fue liberado el pueblo de Israel de Egipto. Tenía que apartar un cordero. Y este es el cordero que Dios ha preparado desde siempre para que el hombre pueda ser rescatado de esa condición de pecado. Ser rescatados. No fue con oro, no fue con plata, no fue con cosas corruptibles, como lo dice ahí, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, Él fue el precio de nuestro rescate. Él fue el precio de nuestro rescate. Él nos compró a precio de sangre. A gran precio nos compró. Ahora, quisiera que pensáramos en algo que sucedió hace algunos años, en el 2010, para ser exactos. Algo que fue una noticia mundial. Recuerden que allá en Chile había una mina que colapsó, que se derrumbó. Y entonces 33 mineros quedaron atrapados ahí en lo profundo de la tierra, más de 700 metros, atrapados en ese lugar. Y la gente hizo todos los esfuerzos por liberarlos. Estuvieron trabajando hasta que los pudieron encontrar. Estaban con vida los 33. Empezaron a suministrar alimentos por medio de... Hubo una forma de hacerles llegar el alimento a más de 700 metros bajo la tierra. Ahora imaginémonos a ese grupo de personas ahí. Cuando esto sucedió, estaban ya pues destinados a morir. Cuando se les acabara la poca comida que tenían, la poca agua, ellos iban a morir. Estaban atrapados ahí. Y entonces ahí un grupo de personas, de expertos, el gobierno, mucha gente experta en ese tipo de cosas, pues trabajaron intensamente por muchos días para poderlos rescatar. Y se logró, bueno, no fue algo que fuera fácil de hacer. Se logró perforar esa distancia y a través de una cápsula pudieron ser liberados estas personas. Los 33 que quedaron atrapados salieron a la libertad. Ahí quedaron prácticamente atrapados totalmente. Y sabes, se nos dice que costó alrededor de unos 29, 30 millones de dólares todo lo que se hizo, hacer la cápsula, los trabajos, las personas, los técnicos. Todo esto se hizo con el fin de que estos hombres pudieran ser rescatados. ¿Y cuál fue el final? Bueno, llegó a un final feliz porque los 33 salieron a la libertad, fueron liberados. Y esta fue una noticia que se dio en el mundo y que se nos dice que es la noticia más importante de la minería a nivel mundial. Fue el rescate más importante porque todos fueron rescatados, nadie murió. Pensando en esto, sería tonto que alguien dijera, pues yo me quiero quedar aquí, yo quiero estar aquí. Imagínense, es algo impresionante estar a más de 700 metros bajo la tierra y saber que no tenemos oportunidad de salir.
Si usted y yo estuviéramos en esa condición, como no estamos acostumbrados a tal, no somos, no, nunca hemos estado a ese tipo, a esa distancia, bueno, seguramente entraríamos en desesperación y moriríamos antes, quizás antes de que fuéramos rescatados. Pero esta gente estaba acostumbrada a estar ahí. Pero finalmente ellos, si no hubiera sido de esta forma, ellos iban a morir. Ellos iban a morir definitivamente. Entonces, costó, costó su rescate, pero lo importante es que fueron rescatados. Nadie se quedó ahí, todos salieron a la libertad. Ahora, esta es una figura de lo que el hombre, la condición del hombre, está en un lugar como este. Y el Señor tiene que hacer algo para rescatar al hombre. Y aquí vemos en la escritura que se nos habló, como ya vimos ahí en 1 de Pedro, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Fuimos rescatados, fuimos sacados de esa condición en la que estábamos. En un pozo profundo, en un lugar donde no había oportunidad de salir. Y solo había una forma de ser rescatados. Una forma nada más. No había muchas, solamente había una nada más para que el hombre pudiera ser rescatado. Porque ahí en 1 Timoteo 2:6, 1 Timoteo 2:6 se nos dice esto. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Bien, hablando del Señor Jesucristo, se nos dice en el 5 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y luego dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Se dio a sí mismo en rescate por todos. Aquí habla de que todos tienen la oportunidad. Todos tenemos la oportunidad. No habla de que todos ya fuimos rescatados, sino que todo aquel que cree en Él es rescatado de su vana manera de vivir, ¿sí? Una persona fue suficiente. Una persona como el Señor fue suficiente. Entonces, vimos que el hombre mismo no puede pagar su rescate porque la persona tiene esta situación de pecado delante de Dios. Tiene que ser una persona limpia, un cordero sin mancha y sin contaminación, ya preparado de antemano por Dios, ¿verdad? Entonces, esa es la única forma en la que el hombre puede ser rescatado de salvar esa profundidad, salvar ese lugar donde el hombre se encuentra. Ahora, ¿el pago es suficiente? ¿Hay algo más que añadir al rescate? ¿Hay algo que el hombre pueda hacer para que pudiera añadir quizás algo que falte del rescate, de la salvación del hombre? ¿Hay algo más? Bueno, ya vimos que la salvación no es por obras, no hay algo que el hombre pudiera hacer, ni siquiera mover un dedo para la salvación, porque el rescate ha sido total y suficiente y Dios se agrada de ese rescate, el cual fue hecho por una persona justa, una persona limpia, una persona que no hizo pecado. Entonces necesitaba de ese rescate por el Señor Jesucristo. Esa era la única forma. Ahora, ¿dónde encontramos en la Escritura que solamente el rescate del Señor es suficiente, que no podemos añadirle nada más? Bueno, recordemos cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz. Bueno, antes de morir, lo crucificaron a Él en medio y a su lado dos malhechores, los cuales dice la Escritura que le injuriaban. Le injuriaban. Pero uno de ellos le reconoció. Uno de ellos reconoció que su pecado lo tenía ahí crucificado, pero que el que estaba en medio de ellos no tenía por qué estar ahí. Y lo vamos a leer, es Lucas 23. El Evangelio de Lucas 23. Y vamos a ver aquí versículo 39 al 43. Dice así. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición?
Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, este malhechor reconoce que está ahí porque está padeciendo de una manera justa, porque está recibiendo el pago de sus hechos. Era un esclavo del pecado, por decirlo así. Era un esclavo del pecado. Pero el ver a Jesús crucificado reconoce que este hombre no había hecho ningún mal, que estaba muriendo, que estaba pagando una deuda que no debía. Recuerden que redimir es pagar por precio. Y lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo precisamente era eso, pagar el precio de ambos malhechores. ¿Cuál fue la diferencia? Que uno le reconoció. Uno le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor la respuesta dice, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este malhechor, ¿qué tuvo que hacer para ser salvo? Para ser rescatado de su condición de pecador. Simplemente tuvo que creer. Era un hombre de lo peor, pero en ese momento, unos minutos antes de morir, reconoció a Jesucristo como su Salvador, como su Redentor, como su Redentor. Entonces aquí encontramos nosotros claramente que el precio que se pagó es suficiente y no necesitamos añadirle absolutamente nada, porque Jesús pagó, dejó pagada totalmente la deuda y no hay más que agregarle. Simplemente hay que creer. Hay que creer que Jesús ya pagó y descansemos en este Redentor que tiene capacidad de sobra para redimir, para rescatar. Esa es la única forma en la que podemos ser sacados de ese lugar donde el hombre se encuentra. Ahora, ese rescate, ¿qué tanto abarca? Ese rescate que el Señor hizo por nosotros, ¿qué tanto abarca? ¿Hasta dónde? Porque miren, aquí en la tierra todo es temporal. Aquí todo es temporal, todo tiene un tiempo, todo se acaba. Aquí no podemos decir que tenemos las cosas para toda la eternidad. En un momento a otro todo se acaba, como lo que estamos viviendo, la enfermedad, de repente la persona se pone mal y es tan tremendo el virus que en unas cuantas horas la persona se agrava y 2, 3 días y el hombre muere. Estaba bien, estaba perfectamente bien, pero viene la enfermedad y se muere. Aquí todo es temporal, aquí todo es pasajero, aquí nada es eterno. Pero el Señor nos promete que la redención abarca no solamente lo que vivamos aquí. Vamos a ver lo que dice Hebreos 9:12. Hebreos 9:12. Dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Habiendo obtenido eterna redención. Ahí está. Lo que el Señor hizo por nosotros no es temporal, no tiene límite de tiempo, es eterno. Obtuvo para nosotros una redención que es eterna, que es por siempre. Entonces, Dios se agradó del pago que hizo su Hijo por el pecado del hombre. Y es ahí donde entonces la redención se vuelve algo que es para siempre. Esa es la gran bendición que tiene el hombre de ser rescatado. Es rescatado para siempre. Para siempre estará en un lugar de bendición. Cuando venga la muerte, eso va a sucedernos a todos en algún momento, pero aquí nos promete que su redención abarca para siempre, para toda la eternidad. Ahora, tenemos algunos resultados de la redención. Ahí podemos pensar en muchas cosas que tenemos al ser beneficiarios de esa redención. Por ejemplo,
se nos habla de que somos libres de la culpa del pecado. Ya no hay pecado, ya no hay culpa. Somos libres. Para obtener ese perdón de pecados se nos habla que el Señor ya hizo lo que tenía que hacer, ya hizo lo necesario. Ya no tenemos ese problema del pecado porque fue cargado en el Señor. Y cuando nosotros vamos a Él, nos dice que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esto nos dice Efesios 1:7. Tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Es decir, somos libres de la culpa del pecado. Somos libres de la culpa. Ya el Señor ya no ve esa culpa en nosotros porque fue pagada a un precio muy alto. La vida, la sangre derramada del Cordero. Entonces, ya nosotros somos libres de esa culpa. Ya Dios ya no nos está recordando lo que hicimos, ya quedó atrás, ya fue pagado por Él. También se nos habla que estamos siendo libres del poder del pecado. Ahora ya no somos, ya no tenemos la culpa del pecado, pero ciertamente estamos siendo libres del poder de pecado que todavía asedia a la persona. Estamos siendo libres de ese poder del pecado que hay a nuestro alrededor y todavía en nuestra antigua y vieja naturaleza. Hay problemas, pero dice que Él nos está librando del poder que tiene el pecado sobre la vida de las personas. Pero también nos habla que en un momento determinado seremos libres de la presencia de ese pecado. Es decir, llegará un momento en que ya no tengamos que tener problema con el pecado porque ya ahora estaremos en otra esfera. Seremos libres de la presencia. Y ahí, por ejemplo, un texto que en lo personal a mí me gusta mucho es Romanos 6:22. Romanos 6:22. Nos dice a los creyentes, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Nos dice, ya habéis sido libertados del pecado. Ya fuimos libertados de la esclavitud del pecado. Y dice, y ahora somos hechos siervos de Dios. Siervos de Dios. Y tenemos como resultado el fruto de la santificación y dice como fin la vida eterna. Fuimos rescatados. ¿Para qué? Para ser siervos de Dios. Fuimos rescatados para servirle. Y si recordamos lo que tenía que hacer el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, bueno, querían que él deseaba que su pueblo saliera de Egipto para que les sirviera. Y aquí se nos habla también a nosotros que somos ahora siervos de Dios. Fuimos rescatados para servir a Dios. ¿Y sabe qué pasa aquí? Que cambiamos de amo. El pecado nos tenía esclavizados. Era nuestro amo. Pero dice que fuimos ahora rescatados y ahora somos siervos de Dios. Cambiamos de amo. Dejamos a nuestro amo que era el pecado y ahora tenemos a nuestro amo que es Dios. Somos siervos de Dios. Fuimos llamados también como el pueblo de Israel para servir a Dios. Somos hechos siervos de Dios, rescatados con el propósito de servirle a Dios. Y tenemos que recordar esto, hermanos. No se nos tiene que olvidar que fuimos rescatados a muy alto costo, a muy alto precio. Comprados por precio. 1 Corintios 6:20, vamos a ver. 1 Corintios 6:20. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice, tenemos que estar conscientes que fuimos comprados por precio, que se pagó un precio para nuestro rescate. Por lo tanto, dice la Escritura, que glorifiquemos a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, y dice al final, los cuales son de Dios. ¿Por qué son de Dios? Porque Él nos compró
a muy alto precio, el precio de su Hijo amado, comprados con un precio muy alto. Ahora, nuestro cuerpo, dice que nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios, le pertenecen a Dios, le pertenecen a Dios. Somos de Dios por creación y ahora más que eso, somos de Dios por redención, por creación y por redención. Ahora, la pregunta es para nosotros, hermanos, ¿cómo estamos el día de hoy? No se nos tiene que olvidar que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir y que tenemos que perseverar. Ciertamente estamos en una situación diferente, no nos hemos congregado a lo que es pues un mandamiento del Señor, pero en este tiempo no lo hemos hecho porque estamos obedeciendo a las autoridades. Es algo que debemos hacer. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿cómo estamos en nuestras vidas el día de hoy? Llevamos un tiempo de no congregarnos, pero tenemos presente esto. El precio que se pagó no cambia, es el mismo. Ahora, ¿qué tanto hemos mantenido nosotros nuestra vida en santidad delante de Dios? ¿Qué tanto nos hemos guardado? No nos hemos alimentado como lo hacíamos en la congregación, pero esto no quiere decir que nosotros no busquemos alimentarnos por nuestra propia cuenta, que leamos la palabra, que oremos, que escuchemos las predicaciones como ahorita, que nos ayudan a fortalecernos, que nos ayudan a seguir adelante. ¿Cómo estamos el día de hoy, hermanos? Esa es la pregunta que nos debemos hacer, porque fuimos redimidos, recuerden, para servirle. Fuimos rescatados para servir al Dios vivo y verdadero. Debemos de tener presente esto y realmente anhelamos volver a vernos. Realmente deseamos estar juntos como antes lo hacíamos, como hace algún tiempo lo hacíamos. Realmente todavía tenemos fresco en nuestra memoria, en nuestro corazón, el deseo de seguir adelante en la palabra. De alguna forma también esto es una prueba para nosotros. Es una prueba para nosotros. Y al final, hágase la pregunta, hermano, ¿saldremos aprobados? Vamos a pasar este tiempo. No sabemos cuándo vaya a terminar. Se ve que todavía nos falta un buen tiempo para volvernos a congregar, según lo que vemos en las noticias. Pero hermano, usted tiene que mantenerse firme. A usted le corresponde mantenerse firme y decir, el Señor pagó muy alto precio por mí. No me debo descuidar. No debo dejar que las cosas del mundo me atrapen. Porque esa es otra cosa que tenemos que recordar. Que no debemos de tomar lo que no nos pertenece. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu, como leímos, son de Dios. No nos pertenece, son de Él. Y a veces queremos tomar lo de Dios y hacer lo que nosotros queremos. Recuerden, el precio que se pagó fue para servirle a Él. Hermanos, la pregunta es, ¿cómo estamos hoy? Tenemos que animarnos los unos a los otros. Tenemos que exhortarnos los unos a los otros a través de la palabra. Y aquí el Señor dice, ¿sabes qué? Valora esto. Ha sido comprado por precio. Ha sido rescatado. Ya no estás en la condición. Ya no debes desear estar en la condición de la esclavitud. Ya eres libre. Libre para servirme a mí. Eso es lo que quiere Dios. Ser libres para servirle a Él. Y poder disfrutar de esa relación con Él. Y siempre recordando que no somos dueños de nuestra vida. Y recuerde, somos de Él por creación, pero también por redención. Él nos compró para poder gozar de esa relación con Él y disfrutar de sus bendiciones, pero estando en ese lugar, en ese camino. Ahora estamos en una posición diferente. Estábamos acá, pero ahora estamos acá. Ahora estamos en otra situación. Ahora podemos ver las cosas de diferente manera. Que eso nos mantenga unidos, hermanos,
unidos en un mismo espíritu y podamos gozar de las bendiciones de Dios, siempre pensando que yo fui rescatado por el Señor a precio de sangre, a precio de su Hijo amado. Que Dios bendiga su palabra en cada una de nuestras vidas, hermanos, y que sigamos adelante contando con su presencia y nosotros haciendo lo que nos corresponde hacer. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta pronto.